Listo, entonces seguimos en la misma dinámica que hemos venido trabajando en matemáticas, que es primero ir repasando uno por uno los conjuntos numéricos, ¿no? La clase pasada repasamos los conjuntos numéricos de los números naturales y de los números enteros. En esta ocasión vamos a tocar lo que vimos el año pasado sobre los números racionales. ¿Listo? Entonces, ¿qué son los números racionales? Los números racionales son aquellos que se pueden escribir de la forma A sobre B. De aquí, Sánchez Gamboa, aquí está. Aquí. Bueno, ¿listo? Donde A y B son números enteros y estrictamente B debe ser diferente de cero. Es decir, el valor de B que aparece en una expresión de esta forma nunca debe ser igual a cero. ¿Listo? Si usted hace en su calculadora cualquier número dividido entre cero, le va a dar error. ¿Listo? Ningún número puede ser divisible entre cero. Por eso aquí pone la condición de que cuando escribamos un número racional en esta forma, su denominador o el número que está en la parte inferior debe ser diferente de cero. Esto ya les había repetido en varias ocasiones cómo se componen los conjuntos y como hemos hablado solamente hasta ahora de los naturales, enteros y racionales, aquí está entonces simbolizado el conjunto. ¿Listo? Miren que los racionales, que es la franja que está violeta o morado, como le quieran llamar, contiene a los enteros, que es la franja verde, y a su vez los enteros contienen a los naturales. ¿Sí? Y aquí se cumple la propiedad transitiva de los conjuntos, de la contenencia. Si los naturales están contenidos en los enteros, entonces los naturales también están contenidos en los racionales. ¿Listo? Entonces los racionales hasta ahora contiene a los naturales y a los enteros. ¿Listo? Bueno, los racionales pueden ser de dos formas. Se pueden expresar de dos maneras. La primera y la más conocida, que es su expresión fraccionaria. Nosotros siempre nos han confundido y nos han dicho los números fraccionarios, los números decimales. Falso. No son números, son expresiones. ¿Por qué son expresiones? Porque los dos hacen parte de un mismo conjunto, los números racionales. O sea que cuando hablamos de números decimales y de números fraccionarios, estamos hablando son de números racionales. ¿Listo? La, la fracción y el decimal son simplemente expresiones de esos números racionales. ¿Listo? ¿Qué es una expresión fraccionaria? Pues una expresión fraccionaria es cuando se tiene una unidad y la divide en varias partes y toma algunas de allí. Eso es una expresión fraccionaria. ¿Ya? Esa expresión fraccionaria se puede escribir, como ya lo dije anteriormente, de la forma A sobre B, donde A y B tienen un nombre. A es el numerador y B el denominador. ¿Listo? Todo esto que estoy diciendo, eso ya lo han escuchado desde prácticamente su primaria. ¿Bien? Y la expresión decimal, ¿cómo se obtiene? Pues básicamente es dividiendo, realizando la división del numerador entre el denominador. ¿Listo? Así se obtiene la expresión decimal de un número racional. Y la expresión fraccionaria es simplemente comparando dos cantidades. En este caso, dos cantidades enteras. ¿Listo? Como estamos diciendo que los racionales contienen a los enteros y a los naturales, quiere decir que una fracción puede ser o positiva, por ejemplo, 5 tercios, o puede ser negativa, por ejemplo, menos 2 séptimos. ¿Listo? Un número racional también puede ser un valor entero, por ejemplo, el 2. El 2 es un número racional, ¿sí? ¿Por qué? Ah, porque el 2 es un número natural. Y al ser un número natural es un entero. Y al ser un número natural y entero también es un racional. ¿Listo? Por la misma razón que les dije acá arriba. Si los naturales están contenidos en los enteros y los enteros en los racionales, entonces los naturales también están dentro de los racionales.
¿Listo? Otro número racional, obviamente están los negativos, ¿sí? Y así sucesivamente. Bien. Yo les he dicho que estos números enteros, que aparecen así solitos aparentemente, 2 o -5 o cualquier otro entero, se puede escribir se puede escribir como una fracción. ¿Qué debe pasar para que sea escrito como una fracción un número entero? Se le agrega un 1 ¿Dónde? en la parte de abajo. En el denominador. Correcto. Ajá. Basta con solamente escribir un 1 en el denominador para hacerlo en forma fraccionaria. ¿Listo? Todo número natural o todo número entero, por ejemplo, pongamos A, hagamos de cuenta que A es cualquier valor entero, tiene cantidad de unos invisibles. ¿Listo? Y cada uno de ellos se escribe de acuerdo a lo que vayamos a necesitar. Entonces, por ejemplo, tengo el número A, que puede ser cualquier entero, tiene primer número invisible, el 1 que aparece en el denominador. ¿Qué otro 1 tiene invisible? El exponente. Todo número tiene exponente 1. ¿Y qué otro número tiene invisible? El coeficiente, es decir, un compañero que lo esté multiplicando. ¿Listo? Más adelante miramos cómo funciona este coeficiente 1. Bien, pero mira, apenas aquí hay 3 unos invisibles que tiene cualquier número entero. Y cada uno de ellos se usa dependiendo eh, de lo que vayamos a hacer o de lo que necesitemos. Bien, volviendo aquí. Bueno, la expresión decimal, como les había dicho, pues solamente toman el numerador y lo dividen entre el denominador. ¿Listo? No importa que el numerador sea menor que el denominador. ¿Listo? Con los números racionales ya no existen esas condiciones que nos decían en primaria de que el dividendo debe ser mayor que el divisor para poder resolver la división. ¿Listo? No. Si yo tengo aquí 2 séptimos y lo quiero pasar a su expresión decimal, solamente debo resolver la división, es decir, 2 dividido 7. ¿Listo? Pero profesor, 7 no cabe en 2. No, claro que no. Entonces, para eso existen unas reglas matemáticas que me dicen cómo resolver una división de este tipo. Lo primero que yo debo hacer, ¿qué es? ¿Qué recuerdan? Agregar un 0. Agregamos un 0 al dividendo y ese 2 se convierte en un 20. Pero no lo puedo hacer así por así. Todo en matemáticas tiene una implicación. ¿Sí? Entonces, tiene un 0 en el dividendo, automáticamente se me agrega un 0 en el cociente. ¿Listo? Al agregar un 0, para que el 0 sea una cantidad que valga, ¿sí? Lo digo que valga porque es que si usted tiene un 0 a la izquierda, los 0 a la izquierda no valen, ¿cierto? Entonces, para que valgan, agregamos coma. Una coma. Ajá. Entonces, cuando agregamos un 0 al dividendo, automáticamente agregamos un 0 al cociente. Y si es empezando, lo hacemos con coma. Bien. Ahora sí, 7 sí caben 20. ¿Cuántas veces? 2. 2. Correcto. 2 por 7 14. a 20. 14. A 20, 6. 6. ¿Listo? Muy bien. Ahí ya acabamos. Bueno, se puede decir que sí, pero si queremos seguir dividiendo a ver hasta dónde llega, entonces volvemos y agregamos otro 0 al 6 porque el 7 no cabe en 6 y se convierte en 60. Pero ojo, aquí ya no agrego ceros. ¿Sí? Ya no agrego ceros. La única forma de que yo agregue otro 0 al cociente es que agregue en cantidades. ¿Listo? Entonces, 7 en 60, ¿cuántas veces está? 8. 8 por 7, 56. a 60, 4.
¿Listo? Y miren, seguimos realizando lo mismo. Agregamos 0 al 4 para convertirlo en 40 y no agregamos 0 todavía. ¿Listo? ¿Cuántas veces cabe 7 en 40? 5, 5 por 7 35, a 40. 5. Ujú. Y seguimos, mire. Y así podemos seguir. 7 por 7, 49 a 51. Y así podemos seguir. ¿Listo? Hasta llegar a un punto donde ya no se pueda seguir dividiendo. ¿Listo? Aunque recordemos que hay decimales que son infinitos. ¿Listo? Bueno, esa es la forma en que se pasa un decimal a su expresión. Esa es la forma en que se pasa una fracción a su expresión decimal. ¿Listo? Ah, ven, antes de que me olvide. Así como las fracciones tienen partes, ¿sí? Por ejemplo, este 2 y este 7 tiene nombre, ¿sí? El 2 tiene nombre de Numerador. numerador, ¿sí? Y el 7 tiene nombre de denominador. Denominador. ¿Ah? Lo mismo pasa con las expresiones decimales. Ellas tienen partes. Por ejemplo, utilicemos este decimal que acabamos de obtener aquí. 0,2857. ¿Listo? Este decimal tiene dos partes. Una que está a la izquierda de la coma y otra que está a la derecha. ¿Sí? La que está a la izquierda se le llama Parte entera. parte entera, correcto. Y la segunda, y la que está después de la derecha se le llama parte decimal. ¿Listo? Parte entera, parte decimal. Esta parte decimal también tiene partes, pero entonces la vamos a dejar allí mientras tanto para llegar a ese punto ahorita. ¿Listo? Bueno, continuando. Como seguimos repasando, entonces recordemos que las fracciones, dependiendo de cómo estén escritas, tienen un nombre, ¿no? Si el numerador es menor que el denominador, se le llaman fracciones propias. ¿Qué son las fracciones propias? Pues son aquellas que son menores que la unidad. Es decir, tome usted una barra de chocolate, pártala en 8 partes y cómase 3. ¿Qué fracción de la chocolatina se comió? 8. 3/8. 3 octavos. Correcto, la tercera parte de 8, es decir, 3 octavos. Esa sería la fracción. Y sería una fracción propia porque solamente está haciendo uso de una sola barra de chocolate. Pero si yo le digo a usted, cómase 9 octavos de chocolatina, ¿será que una barra le sigue alcanzando? No. No, allí necesitaría 2. Y las 2 barras de chocolate tienen que ser divididas en 8 partes. Se come las 8 de una completa, o sea, una unidad de chocolatina, y se come el cuadrito que le falta de la otra para completar los 9. Tiene 8 que ya se comió y uno que le falta 9. Entonces allí ya sería 9 octavos. Cuando el numerador es mayor que el denominador, se le llama fracción impropia. ¿Listo? Y las fracciones impropias se caracterizan porque son mayores que la unidad. Es decir, utiliza más de un elemento o de un objeto o de algo que esté dividiendo tantas veces como lo indique pues la fracción. ¿Listo? Toda esta parte ya la hicimos en grado sexto y en grado séptimo que lo volvimos a ver. ¿Listo? Bueno. Ahora sí, metámonos en la parte decimal, que también sigue siendo un repaso. Dependiendo de las cifras decimales, dependiendo de la estructura que tengan, reciben un nombre. La expresión decimal puede ser exacta, periódica pura o periódica mixta. ¿Cuándo es exacta? Cuando tiene una cantidad limitada de decimales. ¿Listo? Es decir, que se puedan contar. ¿Listo? Que lleguen a un punto y ya, hasta ahí llegó, no siguen más. ¿Listo? Por ejemplo, 9 medios es igual, al hacer la división quedan 4,5.
¿Listo? Ya no siguen más números. Entonces, ese es un ejemplo de decimal exacto. ¿Cómo se obtienen estos decimales exactos? Pues por lo general sus denominadores tienen una potencia de 10 o un divisor de 10. ¿Cuáles son los divisores de 10? 2, 2, 5, 5, 1. 1. Bueno, el 1 dejémoslo aparte porque pues el 1. 7 es divisor de 10. No, el mismo 10. 2, 5 y el mismo 10. ¿Listo? Esos son los divisores de 10. Entonces, toda fracción que usted vea con estos tres tipos de números, usted ya sabrá que es un decimal exacto, sin necesidad de resolver la división. ¿Listo? Por ejemplo, el 9 medios, mire, tiene el 2 como denominador y dio 4,5. Si usted divide cualquier número entre 5, también le va a dar un decimal exacto. Y si usted divide un número entre 10 o una potencia de 10, ¿cuáles son las potencias de 10? No, no se me ha descargado, pero ¿Cuáles son las potencias de 10? No son, creo, que son Las 10, 100, correcto. 1000, Ujú. 10.000. Exactamente. Toda la unidad seguida de tantos ceros como lo requiera. Eso es una potencia de 10. ¿Listo? Entonces, si usted tiene un decimal con denominador 10, también es un decimal exacto. Si usted tiene una fracción con denominador 100, también lo es. Y si usted tiene una fracción con denominador 4, ¿será que obtendría un decimal exacto? Hagan el ejercicio ahí en la calculadora si lo tienen. Sí, profe. ¿Qué número dividiste, Natalia? El 9, 9 dividido 4, ¿qué obtuviste? 2,25. Ujú, exactamente. ¿Y sabes por qué el 4 funciona? Porque el 4 es múltiplo de 2 y el 2 es divisor de 10. Yes. Exactamente, ¿listo? Lo mismo pasaría con el 8 y así sucesivamente. Bien. Luego nos encontramos con los decimales que son periódicos puros. Se les llaman periódicos puros porque tiene una parte decimal, o bueno, su parte decimal se repite de manera infinita. ¿Listo? La parte que se repite en la expresión decimal puede ser un solo decimal, los 2, 3, 4, sí, los que sean. ¿Listo? Pero si se repite y se repite y se repite y se repite y se repite, entonces se le llama decimal periódico puro. ¿Listo? A la parte que se repite, a la parte decimal que se repite se le llama periodo. ¿Listo? Se le llama así porque es algo que se repite constantemente en ciertos intervalos. Por ejemplo, estos números se obtienen cuando el denominador es un múltiplo de 3. ¿Sí? Por ejemplo, divida cualquier número entre 3. ¿Qué les dan? Por ejemplo, 7 dividido 3, ¿qué les da? 2,3 periódico. 2,3. 2,3333333333333, ¿sí? Ok, bueno. Entonces también funcionaría lo Sí, mismo señor. con el denominador 9, por ejemplo, 9 que es múltiplo de 3. Sí. Exactamente. ¿Y qué Me pasaría dividí entre 7. ¿Y entre qué cuánto? ¿Entre cuánto, Dana? No entiendo. Hice 7 dividido 9. 7 dividido 9. ¿Qué te dio? ¿Sí te dio un decimal periódico puro? Sí, profe, da Sí, me dio 0,7, 0,7. 7, 7, 7 y todo. Exactamente. Listo. Entonces, a esta parte se le denomina, esa parte que se repite, se le denomina periodo. ¿Listo? Ese periodo se puede simbolizar ya sea escribiendo puntos suspensivos, ¿sí? Al final del número decimal, de la expresión decimal, o esta marca que se hace sobre el número también me simboliza que es la parte que se está repitiendo. O sea que si usted encuentra un decimal que tenga esto, 4,25 y la marquita acá arriba, ¿qué quiere decir?
que el 25 se está repitiendo indefinidamente. ¿Listo? Y el periodo vendría siendo, pues obviamente, este 25. ¿Bien? Y luego encontramos la combinación, digamos, se puede decir así, la combinación entre los periódicos puros y las exactas. Y se les llama las periódicas mixtas. ¿Listo? ¿Por qué? Porque la parte decimal está formado por una parte que no se repite y por una parte que sí. ¿Listo? A ese se le llama, a la parte que no se repite se le llama anteperiodo y obviamente la parte que se repite se le llama periodo. ¿Listo? A la parte que no se repite se le llama anteperiodo. Por ejemplo, el anteperiodo de esta expresión que está aquí en el ejemplo, ¿cuál sería? El 1, El 1. El 1 porque es el número que no se está repitiendo. Y al periodo sería 6, el 6. Profe, ¿qué pasa si yo tomo el 66 y le hago la marquita? Lo mismo, es lo mismo. ¿Listo? Pero como es el mismo número, ¿para qué va a escribir los dos? Utilice solamente uno. ¿Listo? Por eso aquí en el ejemplo queda 4,16 y no 4,166. ¿Listo? Esta forma de escribir los decimales periódicos, ya sea el puro o el mixto, con esta marca en la parte superior, se hace con el fin de realizar las operaciones entre ellos. ¿Listo? Porque ¿cómo va a sumar un decimal infinito con otro decimal infinito? Tendría que sumar infinitamente, ¿sí o no? Entonces por eso se usan las marcas sobre ellos para simbolizar la parte que se repite. Y así operarlo de manera más sencilla. En resumidas cuentas, aquí están la división de las expresiones decimales. ¿Listo? Cuando entremos a ver los números irracionales, vamos a ver un tercer tipo de decimal. ¿Listo? Por ahora quedémonos con estos tres, que son los tres tipos de decimales que hacen parte de los números racionales. Exactos, periódicos puros y periódicos mixtos. Entonces miren, los decimales pueden ser exactos o periódicos y los periódicos pueden ser mixtas o puras. ¿Listo? Esto de manera resumida. Bueno, aquí en la guía van a encontrar unos ejemplos resueltos sobre cómo encontrar, o lo que ya hice ahorita, cómo encontrar la expresión decimal de un número racional. Ya saben, dividiendo siempre el numerador entre el denominador. Siempre, numerador entre denominador. No me vaya a cambiar el orden que porque el denominador es más grande que el numerador, entonces le cambio el orden. No. La división se debe hacer estrictamente en ese orden. Numerador dividido denominador. ¿Listo? Si el numerador es más pequeño o es menor que el denominador, se comienza agregando ceros y 0 al cociente. ¿Listo? Esa es la condición. ¿Listo? Por ejemplo, aquí tres ejemplos. 5 dividido 4 queda 1,25. Y 1,25 pues obviamente es un decimal Puro. exacto. Exacto. Ujú. Exacto. Exacto. 7 dividido 3 da 2,33333333. O sea que es un decimal periódico Puro. puro. periódico puro. Y el 17 dividido 6 me queda 2,8333333. O sea que es un decimal periódico. Periódico mixto. ¿Listo? ¿Listo? Entonces aquí vemos que en el ejemplo se identifican las partes. Miren. En la parte entera, en la expresión decimal exacta, tenemos la parte entera que es 1 y la parte decimal que es 25. En el decimal periódico puro tenemos la parte entera que es 2 y el periodo que es 3. Y en el decimal periódico mixto tengo la parte entera que es 2, el anteperiodo que es 8 y el periodo que es 3. ¿Listo? Entonces aquí tenemos los tres ejemplos de los tipos de decimales. ¿Bien? Cada uno con su identificación de las partes. Es importante que se identifiquen esas partes porque para encontrar lo contrario, es decir, la expresión fraccionaria de un número decimal,
debo identificar cuál es su periodo, cuál es su parte entera y cuál es su anteperiodo, ¿sí? Dependiendo del tipo de decimal que tenga. Entonces, como estamos hablando de 3 tipos de decimales, pues obviamente tenemos 3 métodos o 3 procesos distintos con los cuales puedo obtener la fracción de esa expresión decimal. A esa fracción se le conoce como fracción generatriz. ¿Listo? Entonces el ejercicio, a usted le van a decir encontrar la fracción generatriz de. La fracción generatriz se le llama así porque es la fracción que da origen al decimal si yo tuviera lo contrario. Bien. Entonces, como tengo 3 casos, entonces primero miremos cómo encontramos la fracción generatriz de un decimal exacto. ¿Me regalan la lectura? Profesor, ¿puedo leer yo? Ujú. La fracción generatriz de una expresión decimal exacta es aquella cuyo numerador es igual a la parte entera, seguida por la parte decimal, sin la coma. Y el denominador es una potencia de 10, con tantos ceros como cifras decimales. Ajá. Tiene, Correcto. tiene el número, como, no, con tantos ceros como cifras decimales tiene el número. Correcto, listo. Entonces, esta es la parte más sencilla de los 3 procesos. Entonces, si yo tengo un decimal exacto, por ejemplo, 5,7, y lo voy a convertir en su, voy a encontrar su fracción generatriz, es decir, lo voy a pasar a su expresión fraccionaria, entonces el proceso me dice, escriba la parte entera seguido de la parte decimal sin la coma. O sea que el 5,7 se me convierte en 57. Pero vuelvo y repito, en matemáticas no sucede nada porque sí. La condición aquí es que el denominador sea una potencia de 10 según con tantos ceros como cifras tenga la parte decimal. ¿Cuántas cifras tiene este decimal? Una, Una cifra decimal, correcto. Entonces significa que la potencia de 10 solamente va a contener un cero. ¿Listo? Y este 57 décimos es la expresión decimal, la expresión fraccionaria del decimal 5,7. ¿Bien? Ahora, por ejemplo, otro, 13,25. 13,25 es otro decimal exacto. Entonces, su expresión fraccionaria vendría siendo la parte entera seguido de la parte decimal sin la coma. O sea que 13,25 se me convierte en 1325. ¿Listo? Ahora, como denominador, me queda... 100, ¿Cuántas cifras tengo? 100, Tengo 2 cifras 2. decimales, o sea que sería una 2. potencia de 10 con 2 ceros. O sea, el 100. Entonces 13,25 se me convierte en 1325 sobre 100. ¿Cómo se lee esa fracción? 1325 sobre 100. 1325 cienavos. Esa 100. Bueno, las fracciones que tienen potencia de 10 como denominador se leen décimas, centésimas, milésimas y así sucesivamente. Entonces aquí se leería 1325 centésimas. ¿Listo? El cienavo, el avo funciona para mayores de 10, pero obviamente que no sea potencia de 10. O sea, onceavos, doceavos, treceavos, catorceavos, quinceavos, hasta 99avos. Cuando llegue a 100, ya se convierte en centésimas. Y luego vuelve y retoma. 101avos, 102avos, 103avos, 114avos, 105avos, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta que llegue al 1000. Y ahí ya sería milésimas. ¿Listo? Un dato muy interesante esto. No Bueno, sabía. Ese ya lo habíamos visto el año pasado, creo. exactamente. Entonces, 1325 centésimas lo puedo dejar así o se puede escribir como una fracción equivalente más pequeña. ¿Cómo se obtiene esa fracción equivalente más pequeña?
simplificándola. Ajá, simplificándola. Muy bien. Yo les enseñé un truco en la calculadora de cómo simplificar, ¿no? Recuerden que la tecla para escribir una fracción en la calculadora científica es A, B, C. 53. 53 cuartos. 53 cuartos. Sí. Correcto. Ujú. Bueno, ahí está simplificado. Entonces, para comprobar de que es correcto, pues quiero que dividan 53 entre 4 y les debe dar 13,25. Sí, profe. Ok, correcto. ¿Listo? Sí, profe. Bien. Listo. Hagamos otro decimal que tenga más cifras decimales. Por ejemplo, el 475,8923. Decimal grande. ¿Cómo quedaría entonces la fracción generatriz? 4, 7, 5, 475, que es la parte entera, seguido de la parte decimal, 8923. O sea que ese decimal se me convierte en 4.758.923. ¿Listo? Sobre, ¿cuántas cifras decimales tiene este decimal? 4. 4. O sea que su potencia de 10, ¿cuál sería? 1000. 10.000. 10.000. ¿Listo? El 10.000 tiene 4 ceros. Bien. Entonces recuerde que son tantos ceros como cifras decimales tenga. Profesor, Dime. que Dana tiene el internet muy lento. ¿Me escucha? ¿Me escucha Algo como así, robot? profe. Ok, dale, pues ella decide si trata de quedarse mientras de pronto se restablece Ok. o ya decide. ¿Listo? Espérame un momentico, yo le mando un mensaje. Claro. Ya los estoy escuchando un poquito. Ay, ¿qué tal que estuviéramos hablando de ella? Mm. Profe, menos de un minuto. Ok. Chico, entonces, ¿alguna pregunta hasta ahora? O ya vamos recordando, porque eso ya lo vimos, ¿no? Profe, Dime. bueno, no sé si usted me escuche como un robot, no sé. Yo tengo una duda, pero es sobre la actividad de la semana pasada. Listo, espérame. Es la parte más sencilla, ¿sí o no? Solamente escribimos el mismo número sin la coma, contamos cuántas cifras decimal tiene y asimismo le agregamos un denominador que tenga tantos ceros como cifras decimales tenga. ¿Listo? Bueno, siguiente, la expresión decimal periódica pura. En este caso, pues ya tiene su diferencia. Por ejemplo, dice, la fracción generatriz de una expresión decimal periódica pura con parte entera nula. ¿Qué significa la parte entera nula? Que la parte entera es ¿qué? ¿Qué número? 0. 0, correcto. Entonces, la expresión decimal periódica pura con parte entera nula tiene por numerador el periodo. ¿Sí? O sea, la parte que se repite. Y por denominador el número formado por tantos nueves como cifras tenga el periodo. Es decir, aquí ya no agregamos ceros. Si la cantidad de números que se repite son 2, agregamos 2 nueves. Si es una, agregamos un 9. Si son 3, agregamos 3 nueves. Y así sucesivamente. ¿Listo? Por ahora hagámoslo con la parte nula. Es decir, la parte nula quiere decir, si yo tengo, por ejemplo, 0,7 periódico, entonces me dice, escribo como numerador el periodo, o sea, el 7, que es el número que se repite, sobre tantos nueves como cifras tenga el periodo. Es decir, ¿cuántas cifras tiene la parte que se repite? Una. Una. Entonces agrego un Una. 9. ¿Listo? 7 dividido 9 me da 0,777777777, etcétera.
¿Listo? Por ejemplo, 0, estamos hablando de la parte nula, ¿no? O sea que la parte entera es 0. 0,423 periódico. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el numerador? 423. 423. Y el denominador, 999. exacto, tantos nueves como cifras tenga la parte que se repite. La parte que se repite tiene 3 cifras, vean. 1, 2, 3. Entonces agregamos 3 nueves. Así que el número, la fracción generatriz es 423,999 avos. ¿Listo? Y así sucesivamente. Solamente es verificar cuál es la parte que se repite, escribirla como numerador y mirar cuántas cifras se están repitiendo y asimismo escribo la misma cantidad en números nuevos. ¿Listo? ¿Qué pasa cuando la parte entera no es nula? Es decir, es diferente de 0. Por ejemplo, 1,25 periódico. Se En pone este todo caso, junto. en este caso se hace lo mismo, miren. 25, que es la parte que se repite, sobre, ¿cuántas cifras se repiten? 2. Entonces Dos. agrego 2 nueves, pero como aquí la parte entera ya no es 0, le sumamos ese 1 al final. ¿Listo? O al principio, como quieran. Recuerden que la suma es conmutativa. El orden de los sumandos no me cambia el resultado. ¿Listo? Y ustedes en la calculadora también saben sumar fracciones, ¿no? 25 ABC 99 más 1. 124,99 avos. 124,99 avos. ¿Listo? Confírmenme si es correcto, dividiendo 124 entre 99. Uno coma 25 y se repite. Exactamente, listo. Sí, 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 Entonces ahí está. estoy. Entonces 1,25 periódico. ¿Listo? Entonces miren, cuando la parte entera es 0, basta con escribir la parte que se repite, o sea, el periodo, como numerador y como denominador tantos nueves como cifras tenga la parte que se repite. ¿Listo? Ese es el proceso. Ahora, si el decimal tiene parte entera diferente de 0, ese número se le adiciona a la fracción que ya hallamos con anterioridad. ¿Listo? A ver, un cuarto ejemplo como para quedar más claro. Profesor, Dime. una pregunta. Ajá, Si es un número diferente a uno, o sea, cualquier número también se puede poner. O claro. sea, también le suma. Exactamente, por ejemplo, 75,8 periódico. ¿Listo? Miren que el número es más grande, ¿sí o no? La parte entera. Entonces, lo mismo. Primero hagamos la parte inicial que ya conocemos. Parte que se repite, ¿cuál es? 8. 8. 8. ¿Cuántas cifras tiene la parte que se repite? 1. Una, entonces agregamos un solo 9. Más, ¿cuál es la parte entera? 75. 75. Entonces ustedes allí en la calculadora de manera más ágil y rápida, 8 novenos más 75. 683 novenos. 683 novenos. ¿Listo? Novenos. Recuerden que lo comprueban dividiendo, ¿no? 683 dividido 9. Debe darle 75,888888888. Profe, yo le iba a hacer una preguntita. Es que a mí me Dime. olvidó cómo dividir fracciones en la calculadora. Ah, bueno, para dividir simplemente escribes el numerador, el signo de división y el denominador. ¿Listo? O, Ya, pues. o para escribir fracciones son simplemente con la tecla ABC. ¿Listo? Esta tecla te ayuda a escribir una fracción. O sea que si vas a hacer la suma, por ejemplo,
8 novenos más 75, entonces escribes 8 ABC 9 más 75 y él ya te lo suma. ¿Listo? En la calculadora hay calculadoras que te muestran la fracción con este símbolo, ¿sí? Si le sale, por ejemplo, así, 683, y este símbolo con el 9 significa esto mismo. ¿Listo? Recuerden que si le sale 2 veces, significa que es una expresión de, fraccionaria mixta, ¿no? O sea, 1, 3/5. ¿Listo? Y esto hay que pasarlo a una fracción impropia, porque solamente las fracciones impropias se pueden expresar en mixto. Esto quedaría 9/5. ¿Listo? ¿Y cómo lo hace? Con la tecla Shift. Con la tecla Shift antes de esta. Porque arriba de esta aparecen los símbolos DC, si no me equivoco, ¿cierto? Creo que sí. Me aparece X menos 1. Ah, ok. Sobre A mí la sí me tecla, aparece ese. sobre la tecla ABC te dice X-1, Natalie. Ah, no, profesor, la otra tecla. Ah, no. Esta misma sí es DC. ¿Listo? Bueno, ¿alguna duda respecto a este segundo método, a este segundo proceso? Ok. Bueno, ¿listo? Llegamos entonces, digamos que a la parte más extensa, porque miren todo su significado. Pero su proceso igual cuando se le toma el tiro ya es un poco más fácil. La fracción generatriz de una expresión decimal periódica mixta con parte entera nula, o sea, con parte entera 0, tiene por numerador un número formado por el anteperiodo seguido del periodo, menos el anteperiodo. Ahí ya enredó, ¿sí o no? Tiene por denominador un número con tantos nueves como cifras tenga el periodo, seguido de tantos ceros como cifras tenga el anteperiodo. A ver, vamos a traducir esto. Bien. A ver, por ejemplo, como estamos hablando de cifra nula, es 0,632 con 32 periódico. ¿Listo? La parte que no se repite es 6 y la parte que se repite es 32. ¿Listo? Vamos entonces a encontrar la fracción generatriz. Entonces, lo primero que me está diciendo el proceso, ¿qué es? Un número formado por el anteperiodo seguido del periodo. ¿Listo? Un número formado por el anteperiodo seguido del periodo. ¿Cuál es el anteperiodo? 6, 6. ¿Y el periodo? 32. 32. Entonces ese número se me convierte en 632. Listo, esa es la primera parte que me está diciendo el proceso. Menos, ¿el qué? Anteperiodo. Menos el anteperiodo. O sea que a ese 632 le vamos a restar, ¿quién? 6. El 6. 6, correcto. Listo. Seguimos. Tiene por denominador, entonces ya puedo hacer mi línea. Tiene por denominador, ¿sí? Voy a ir por partes, estoy cambiando de pantalla con pantalla. Un número con tantos nueves como cifras tenga el periodo. Un número con tantos nueves como cifras tenga el periodo. ¿Cuántas cifras tiene el periodo aquí en este caso? 2. 2. 2. Agrego 2 nueves. ¿Listo? ¿Qué más dice? Lo de los ceros, Seguido de tantos ceros como cifras tenga el anteperiodo. Seguido de tantos ceros como cifras tenga el anteperiodo. ¿Cuántas cifras tiene el anteperiodo? 1. 1. ¿Cuántos ceros agrego? 1.
1. Entonces sería sobre 990. ¿Listo? Y miremos a ver qué sigue. Ya, hasta ahí llega el proceso. ¿Sí ven? Si la parte entera es 0. Ahora sí, termino de resolver lo que debo resolver. 632 menos 6 626. sobre 990. Divídanlo y me comprueban. Debe darle 0,6, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32. Sí, profesor, sí. Sí, profe. Ok, recuerden que también pueden verificar si se puede simplificar. Yo sé que la fracción ahí es simplificable. ¿Cómo les quedaría simplificada? $313 sobre 495. Listo. Esta es la expresión simplificada. ¿Ok? Listo. Miren el proceso como es cuando la parte entera sea 0. ¿Qué creen que tendrá de diferente con si la parte entera es diferente de 0? ¿Qué creen? ¿Qué creen? Profesor, como usted dijo que esa era la combinación de... Del periódico con el exacto. Ajá, pues O sea, yo creo que también se le sumaría así como se hace con el periódico puro. exactamente. Ujú. Por ejemplo, 5,439 con el 9 periódico nada más. ¿Listo? Muy bien. Vamos a hacer el proceso. Entonces, escribimos el anteperiodo seguido del periodo. ¿Cómo quedaría el número? 439. Correcto. El anteperiodo es 43 y el periodo es 9. Lo escribimos junticos, me quedaría 439. Menos el anteperiodo. ¿Cuál es el anteperiodo? 43. 43. Correcto. ¿Listo? Sobre tantos nueves como cifras tenga el periodo. ¿Cuántas cifras tiene el periodo? Una. Una, entonces agrego un 9. ¿Listo? Y seguido de tantos ceros como cifras tenga el anteperiodo. 900. 2. Ajá, entonces quedaría sobre 900. Ujú. Listo. Ahora, como tengo parte entera diferente de 0, se lo adicionamos al final. ¿Listo? Entonces, antes que nada, primero debo resolver la resta para poder que me quede la fracción y así poder sumarla con 5. 439 menos 43. 396. 396. Listo. Sobre 900. 0,44. Más 5. ¿Cómo? No, 300, me equivoqué. 396 sobre 900 más 5. Ahorita sí la pueden adicionar. 136 sobre 25. 136. Ah, ya te dio simplificado, ¿no? Yo quiero que me dé normal, sin simplificar. 979 sobre 180. 979 sobre 180. 180, pero ahí ya está simplificado. Quiero que me dé sin simplificar. ¿Ya la calculadora te lo arroja simplificado? Bueno, entonces hagámoslo paso a paso. Recuerden que la suma de racionales es así, ¿no? Bueno, 396 más 1, por 1, perdón. 396 por 1. 396. ¿Listo? Más 900 por 5. 4.500. 4500. Sobre 900 por 1. 900. ¿Listo? 396 más 4500. 4896. Sobre 900. Esta es la fracción generatriz. Ahora sí, simplificado, ¿cuánto fue que les dio? 479 sobre 180.
Profesor, simplificado da 136 sobre 25. Ah, bueno, más simplificado, 136 sobre 25. Sí, señor. Sí. Listo. Ahí está. La fracción generatriz de esta expresión decimal periódica mixta. Listo, miren que es un poquito más extensa que la periódico puro, pero es sencilla cuando se le toma el tiro, ¿no? ¿Alguna pregunta respecto a esto? Bueno, chicos, entonces miren en qué consiste la actividad número 2. La actividad número 2 tiene dos partes. La primera es sencilla. Convertir la expresión fraccionaria en la expresión decimal. ¿Listo? Sencilla. División. Uy, súper sencillo, divido en la calculadora y listo. No. Quiero ver proceso de división manual. ¿Listo? Si yo veo una actividad donde me escriben directamente el resultado en forma decimal, de una vez le voy cancelando su primer punto. ¿Listo? Tiene un hito. No, porque todavía le quedaría el segundo punto. De pronto saqué 2.5. ¿Ok? Entonces, el primer punto es solamente pasándola a la expresión decimal con la división manual. ¿Listo? Tal y como yo lo hice al principio Profe, de la clase. Dime. pero el segundo sí se puede hacer en calculadora, ¿cierto? El segundo ya es comprobarlo, pero para el segundo sí necesito ver todo este proceso, ya sea periódico mixto o ya sea periódico puro o ya sea un decimal exacto. ¿Listo? Entonces miren, aquí tenemos varios tipos de decimales, todos combinaditos. Usted los identifica. Si es exacto, ya sabe qué tiene que hacer. Si es periódico puro, ya sabe qué tiene que hacer. Y si es periódico mixto, ya también ya sabe qué hacer. ¿Listo? Esta es su actividad, muchachos. Sencilla.